sentidos, ¿sí? El positivismo refiere a una descripción empírica, a una descripción que resulte de lo que se percibe a través de los sentidos, y a partir de allí establece leyes, ¿sí? Intenta universalizar leyes, ¿sí? Eh, para explicar los fenómenos sociales, ¿sí? Eso un poco lo vimos el otro día cuando hablábamos, creo que lo citamos, lo trajimos a esta corriente positivista, y Comte es, de alguna manera, el referente del positivismo en la sociología, ¿sí? Es decir, cuando Comte refiere a la ley de la evolución de las ciencias, lo que él intenta de alguna manera describir en esa ley de evolución de la ciencia es cómo la producción de conocimiento ha ido desarrollándose de una manera tal que se llegó a una producción de conocimiento complejo, y ese conocimiento complejo es el conocimiento sobre lo social, es el conocimiento sobre cómo funciona la sociedad. Entonces lo que dice Comte en esa ley de la evolución de la ciencia es que ha habido un proceso de construcción epistemológica, ha habido un proceso de construcción de cúmulo de conocimiento se han ido clasificando en las distintas ciencias, es decir, desde la matemática, pasando por la astrología, pasando por eh, las ciencias físicas, pasando por las ciencias químicas, pasando por las ciencias de la naturaleza, para llegar a un esquema de construcción de conocimiento más complejo, que es el estadio científico de lo social, es decir, la comprensión científica de lo social, ¿sí? Es decir, se ha ido transcurriendo, las sociedades han ido transcurriendo de formas de construcción del conocimiento más, más simples a formas más complejas, dice Comte, ¿sí? Eh, Eso por un lado, ¿sí? Por otro lado, explica, ¿sí? Es decir, cuando explica la ley de la evolución de la ciencia, lo que está aplicando es cómo ha ido evolucionando el conocimiento en las sociedades, ¿sí? Él dice que, bueno, que las sociedades modernas, ya avanzado en 1700, que es cuando Comte empieza es decir, finales del siglo XVIII avanzadas las décadas del siglo XIX, que es cuando Comte empieza a, a sentar o a desarrollar bases teóricas, dice que, bueno, que el conocimiento se ha ido complejizando, que las ciencias han ido complejizándose, que las sociedades se han ido complejizando, que esa sociedad industrial del siglo XIX es una sociedad compleja, y que por ser una sociedad compleja, también la ciencia que entienda lo social es una ciencia compleja, ¿sí? Por lo tanto, eh, eh, explicar lo social en el marco de las sociedades industriales capitalistas en ese momento histórico eh, implicaba un desarrollo, una complejización de la ciencia, de la ciencia de sociología, ¿sí? Del estudio de lo social. La ley de los tres estadios, por otro lado, ¿sí? Eh, lo que hace Comte es justamente eh, pasar eso que él veía en términos de complejización de las ciencias a entender, ¿sí? La construcción de conocimiento, y precisamente cómo se había desarrollado eso en las sociedades. A partir de ahí entiende aplicando el método histórico comparativo, entiende que las sociedades evolucionaron, ¿sí? A través de tres estados: el estado teológico, el estado metafísico y el estado científico o positivo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Significa que las sociedades pasaron de explicar y de construir el conocimiento a través del orden sobrenatural, a través de lo sobrenatural, a través de lo divino, ¿sí?
a través de la imposición militar, que es el estadio teológico, es decir, las sociedades construían su bagaje de conocimiento y las relaciones sociales estaban mediadas por racionalidades centradas en lo teológico, ¿sí? En lo divino. La explicación se daba o se imponía desde el orden de lo sobrenatural, ¿sí? Desde el orden de lo divino. Luego esas sociedades avanzan hacia un estadio que él llama un estadio de transición o estadio metafísico, ¿sí? Que, como bien dice, es un estadio de transición, es un estadio que eh, está en el medio de eso que era teológico, empiezan a explicarse, a observarse cuestiones, aspectos de la naturaleza para llegar a un estadio evolutivo científico, es decir, un estadio donde la racionalidad científica, la racionalidad complejizada, ¿sí? Es la fuente del conocimiento social, es la fuente de la dinámica de lo social, es la fuente del funcionamiento social, ¿sí? Es decir, lo social, ¿sí? Se explica desde la razón, se explica desde la razón, eh, este, desde la razón que aplica un método científico, desde la razón que implica ciencia y que ese método científico, esa ciencia, ¿sí? Construye leyes, ¿sí? que, leyes que son universales, leyes que son invariables, leyes que intentan explicar lo social, ¿sí? De manera, a ver, eh, de manera homogénea, ¿sí? De manera, eh, puede utilizar leyes para explicar las relaciones sociales existentes en la comunidad de Corrientes en el NEA, como para explicar relaciones sociales en comunidades existentes en el norte de América, o para explicar relaciones sociales existentes en comunidades de Europa Occidental. Es decir, intento aplicar recetas, leyes universales para explicar la dinámica de relaciones sociales, la dinámica de funcionamiento social. Esas fueron las limitaciones en parte también del positivismo, es decir, esta idea de homogenizar a través de leyes universales formas dinámicas sociales digamos, al homogeneizar se está justamente desconociendo las diferencias, se están conociendo determinadas desigualdades, se están desconociendo las características, las particularidades que tienen esos fenómenos en cada una de esas sociedades, o en cada una de esas comunidades, o en cada uno de esos colectivos en los que se establecen o se dan determinados fenómenos sociales. Entonces, lo que plantea Comte en la ley de los tres estadios es justamente esta evolución de pasar del plano de la explicación divina a un plano, a una etapa intermedia donde la imaginación empieza a dar lugar, ¿sí? Al entendimiento de las cosas a través de su esencia para llegar a un estadio científico donde lo social y donde el conocimiento se construye a través de la razón, es decir, a través del estudio científico, a través de el estudio social científico, ¿sí? Es ahí donde la sociología, ¿sí? Se vuelve una ciencia autónoma, ¿sí? Y se habla de estadio científico positivo, haciendo referencia a que este entendimiento de lo social es una ciencia positiva, ¿sí? Es una ciencia que explica a través de leyes, ¿sí?
a través de leyes invariantes, a través de leyes universales, la historia social, la sucesión de esa historia social y el progreso de las sociedades en distintos momentos o periodos históricos. Es decir, intenta explicar a través de leyes universales estados o estadios de evolución social. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe, sí, sí, sí. Sí, profe. Sí, profe, lo escuchamos. Sí, aparte de escucharme, ¿me siguen en términos de comprensión de lo que de lo que estamos planteando, de lo que estamos desarrollando? Sí, no, más o menos. Sí, profe, sí, 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 se entiende la ley de los tres estadios. Sí, Ok. profe, Sí, se ok. entiende. Bueno, súper, 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 súper. Bueno, eh, bien, hasta acá estamos con Comte. Bueno, cuando nosotros hablábamos, fíjense, hoy la compañera mencionaba esta idea de lo escrito, cuando se habla del derecho positivo, hay parte de este, se puede pensar en parte de esta lógica positivista en el sentido de decir, bueno, es aquello que rige, que se constituye en ley y rige a partir de lo escrito, es decir, rige a partir de lo que es, de lo que se establece, de lo que está establecido como ley, de lo que está establecido en términos empíricos observables. ¿Sí? Ahí hay un rasgo que podemos, digamos, de alguna manera tomarlo como un rasgo que tiene que ver con esto de positivismo, ¿sí? Es decir, rige a partir de eso que está escrito, observable, definido, establecido, regido, ¿sí? Eh, con vigencia y que además regula relaciones sociales. ¿Sí? Eh, las limitaciones del positivismo como corriente epistemológica, pero bueno, ha tenido, digamos, a lo largo de la historia distintas críticas, particularmente dentro de la disciplina, del campo disciplinar de la sociología, producto de justamente esta búsqueda por intentar explicar, ¿sí? Es decir, todo aquello que entra en el plano de lo subjetivo, simbólico, el positivismo dice, no, eso es una interpretación no empírica, no observable. Por lo tanto, no hace al campo de la explicación científica. Sin embargo, este, eh, hay fenómenos que hacen a la dinámica de lo social, que hacen a la complejidad de lo social, que requieren de cierta inferencia que no necesariamente se expresa de manera eh, no siempre se expresa de una manera eh, este, en el plano perceptible que definía el positivismo. Es decir, lo simbólico, lo subjetivo, eh, eh, las expresiones de determinados comportamientos con base en, eh, este, en, de la puesta en acción de conocimiento, de lo cognitivo, ¿sí? Muchas veces eso eh, no, no se hace esencialmente visible, sino que requiere de un trabajo de inferencia por parte de los investigadores sociales, por parte de quienes estudian lo social, que quizás en la mirada del positivismo eso no, em, no era válido, digamos, ¿sí? Bueno, ha tenido a lo largo por eso digo, ha tenido a lo largo de la historia distintas, eh, distintos debates se han dado a lo largo de esa mirada.
que ponen en contradicción esa mirada positivista, ¿sí? Bien. Algo que quede ahí suelto. Profesor. Buenas. Lea García habla. Yo recién hoy es la primera clase que asisto, así que por ahí quizás es por eso un poco mi pregunta. ¿Cómo me dijiste tu nombre? Soledad García. Ajá. Mi duda es porque estaba diciendo de que, bueno, de que el positivismo lo que intenta es como, o sea, habla de que se estudia de como cualquier otra ciencia, digamos, de lo Como si que... cualquier otra ciencia. no me sé explicar. Sí, tranqui. A ver, lo trabajamos. Decime. En realidad mi duda es cuando estoy hablando de teológica, metafísica y científica, cuando yo tengo que dar una explicación de eso, de teológica, o sea, de que como que pretende dar una explicación a las cosas que... Me parece que se te corta. Sí. Ah. Entre metafísica y científica, y es ahí donde yo leo o científica o positiva, y es ahí donde me confundo, digamos, de que cuando habla del positivismo como una disciplina científica, Ujú. Sí. era una ciencia más, digamos, de que debía ser estudiada como una ciencia más, que tiene su método, que tiene su, bueno, todas las características de cualquier otra ciencia, digamos. Sí, claro. A ver, como positivismo, lo que se conoce como positivismo es una corriente epistemológica, es decir, una corriente que refiere a la construcción de conocimiento, de conocimiento que intenta explicar. El positivismo al ser una corriente epistemológica y al haber sido un paradigma científico, ¿sí? Es decir, un paradigma es un conjunto de normas que intentan explicar la forma en la que se conoce, en la forma en la que se construye conocimiento, en conjunto de prácticas, normas, conjunto de discursos que se imponen en un determinado momento, ¿sí? Y que hacen a la construcción de conocimiento, se impuso en diferentes ciencias, ¿sí? Claro. Particularmente en la mirada comtiana, ¿sí? Comte dice que lo social, ¿por qué llama estadio científico o positivo? Porque lo que dice Comte es, las sociedades evolucionaron de explicar, ¿sí? De explicar el funcionamiento de lo social, de explicar las relaciones sociales con base en lo sobrenatural y divino, hacia, ¿sí? Hacia el momento histórico del que Comte está hablando, que son las sociedades capitalistas industriales o las sociedades modernas, ¿sí? Sí. Dice, se ha pasado de ese estadio teológico de explicar desde lo divino a construir conocimiento, y particularmente conocimiento científico de lo social, a partir de el uso de la razón, pero una razón que pone en juego un método, un método científico, y ese método científico se aplica para entender fenómenos sociales, particularmente a través de la observación, de la empiria y de lo que es experimentado a través de los sentidos. Lo que no puede observarse, lo que no puede verse, lo que no puede medirse, lo que no puede contarse, ¿sí? No es ciencia, dice Claro, Comte. entiendo. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, esa es la mirada del positivismo, ¿sí? El positivismo como corriente epistemológica, lo que dice es,
El conocimiento se construye a partir de la empiria, lo que yo puedo observar, lo que yo puedo ver, lo que puedo sentir, lo que puedo ver con mis ojos, lo que puedo sentir, lo que puedo percibir, lo que puedo contar, lo que puedo medir, lo que puedo describir. Eso es ciencia. Lo demás no. Por eso, yo cuando decía hoy, bueno, dentro de las ciencias sociales hoy, actualmente, y de hecho esa fue una de las discusiones que distintas corrientes teóricas de la sociología tuvieron con esa perspectiva positivista, es que había o hay, ¿sí?, ciertos fenómenos que hacen a las relaciones sociales, que hacen a la dinámica de las sociedades, que muchas veces no presentan esas características y que muchas veces quienes hacen ciencia social, quienes estudian, quienes abordan problemas y fenómenos sociales desde ciencias como la sociología, ¿sí? El investigador muchas veces pone en juego una serie de conocimientos, pone en juego métodos, pone en juego metodología, pone en juego instrumentos, pero va a haber eh, fenómenos de lo social que probablemente no cumplan eh, con esa, con esa rigidez positivista. Y ahí es donde entra a jugar el plano de la inferencia del investigador, ¿sí? Una inferencia que trata de ser siempre filtrada, que trata de filtrar la subjetividad, ¿sí? Muchas veces los investigadores sociales lo que hacen es hacer un filtro o reducir a lo reducir lo más posible el criterio de aplicar la subjetividad. Pero a veces mejor dicho, es necesario en términos de inferir, por ejemplo, em, eh, relaciones o explicar fenómenos que se construyen a partir del plano de lo simbólico, es decir, las interacciones entre los sujetos, del plano de lo simbólico, del plano de aquellos acuerdos tácitos, desde los silencios, desde las relaciones, entender lazos sociales a partir de aquello que se oculta, a partir de aquello que no se dice, a partir de aquello que rige en el plano de lo cultural. ¿Sí? Eh, para el positivismo eso no existiría. Es decir, para el positivismo eso sería pura subjetividad o pura invención, ¿sí? El positivismo ha tenido, además, fuerte presencia en todo lo que han sido investigaciones sociales centradas en metodologías cuantitativas, es decir, todo lo que yo puedo contar y medir. Lo que está por fuera de eso es invención. Entonces, todos aquellos enfoques que pretendían ser o que pretenden ser de corte cualitativo, es decir, donde vos observás propiedades, categorías, aspectos, traducís, describís esos aspectos, esas categorías, haces clasificaciones en base a eh, que no se traducen fácilmente a partir de un proceso de contabilización o de un proceso de cuantificación. Todo para el positivismo eso no existe. ¿Sí? Si vos fueras un positivista puro, probablemente muchas de las metodologías cualitativas que los métodos cualitativos que utilizan determinada metodología y que además tienen técnicas e instrumentos de construcción de datos cuando miran lo social, para el positivismo eso no lo dejaría de lado y diría, no, esto en realidad es pura subjetividad y acá hay demasiada subjetividad del investigador que intenta construir conocimiento. ¿Por qué? Porque no hay leyes invariables, porque habla en función de lo que ve, no habla en función de lo que se puede medir, no habla en función de lo que puede contar. Esto de lo simbólico o
aquellos silencios que en realidad están operando desde el plano de lo simbólico, yo no lo puedo describir. Entonces, eso no es ciencia social, eso no es estudiar lo social científicamente, ¿sí? Básicamente eso es lo que plantea el positivismo como corriente. Obviamente que el positivismo después de Comte se desarrolló mucho más, ¿sí? De hecho, hoy se habla en las ciencias sociales, y particularmente en la sociología, como ciertas corrientes neopositivistas. Pero nosotros estamos haciendo como referencia a esta primera, sí, a cómo surge la mirada, el estudio de lo social a partir de un método científico, que es el método comtiano, ¿sí? Bueno, básicamente eso. No sé si quedó claro o confundió más. No, sí quedó claro, profesor. Bueno. Sí, perdón, ¿alguien iba a hablar? No, del estudio de la sociedad a través de lo sensorial, digamos. El científico, así como ¿Cómo? estaba explicando. No, así como estaba explicando, se lleva a cabo el estudio a través de lo sensorial, según... Sí, de lo sensorial es de lo que podés ver, digamos, Claro. de lo que vos podés describir a partir de lo que ves. ¿Sí? Bien. Todo esto que yo te estoy diciendo que opera en el plano de lo simbólico, en el plano de las inferencias, ¿sí? Estaría, digamos, se correría de lo que plantea el positivismo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera que pensar, bueno, abordar la distribución del poder, la distribución y ejercicio del poder en un determinado grupo de personas. Y supongamos que esa distribución y ejercicio del poder se da en algunos casos de manera explícita a través de ciertos autoritarismos, pero en otras situaciones se da de manera que eso no se explicita o que ese ejercicio del poder no, genera otro tipo de situaciones que no están fácilmente o que no operan de manera visible, y ahí hay que entrar a describir relaciones, a establecer ciertas redes en términos de comportamientos, de silencios, de cómo se toman las decisiones, de cómo se ordenan roles y funciones dentro de ese determinado grupo, ¿sí? Eh, que, que implica hacer otro tipo de abordaje, ¿sí? Entonces ahí se marca una diferencia entre esa mirada más de corte positiva y otras miradas que tienen otro tipo de abordajes, ¿sí? Es decir, básicamente lo que primaba en esta primera construcción del pensamiento para intentar explicar los fenómenos sociales a través de una incipiente sociología era justamente explicar lo que puedo ver, lo que puedo medir, lo que puedo describir, observar, contar, ¿sí? Es básicamente eso. De hecho, Durkheim, vamos a ver, Durkheim retoma estos planteos, ¿sí? Retoma estos planteos de Comte, y va a ser Durkheim quien va de alguna manera poner ya digamos, poner en diálogo, ¿sí? Esta idea de la cuantificación, ¿sí? A partir de la interpretación de hechos, o sea, interpretar hechos sociales a partir de la cuantificación, a partir de poner en relación variables cuantificables, ¿sí?
Entonces, va a poder decir, bueno, resulta que cuando se genera cierta crisis económica que implica, supongamos, cierta pérdida de ingresos de determinado sector de la población, aumentan la tasa de suicidio, ¿sí? Particularmente en grupos etarios de entre 18 y 54 años, o entre 18 y 30 años, producto de esas crisis. Lo que empieza a hacer Durkheim es una correlación de variables. Esa correlación de variables que es medible, cuantificable. Digo, se produce una crisis, se da pérdida de ingresos, se pierde tanto ingreso, eso a su vez tiene relación con que aumenta determinadas tasas de suicidio, pero además también pasan otras cosas, y lo que hace es asociar esas variables cuantificables, ¿sí? De hecho, Durkheim va a estudiar el suicidio, y lo que hace para estudiar el suicidio es establecer relaciones, ir a revisar las curvas, las estadísticas, las estadísticas históricas de suicidio en Francia, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver ahora, en un ratito. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Algo que quieran decir en relación a esto? No, profesor. Queda claro después. Bueno, obviamente usted con una lectura, con una revisión. Yo tuve problemitas para entrar al aula virtual esta semana con mi usuario, por lo tanto, todavía no estoy en deuda de facilitarles el material. Yo no sé si ustedes ya pudieron acceder a algo del material. Yo estuve con un problema en mi usuario, tuve que hacer ahí un blanqueo de clave de usuario. Eh, Profesor, sí. bueno, yo pude acceder justamente a esta parte del material. Bueno, lo descargué, lo envié a mi WhatsApp. Ajá. También comencé a ver, hay un video que también usted subió a Los Miserables, que también, bueno, es bastante largo. ¿Eso Sí, está todo activo? está todo activo, exactamente. Ah, mira. Mira, no, yo no pude tocar, por eso le digo, no pude entrar. No, tuve que volver a generar un usuario, unas contraseñas. Sí, Los Miserables es una película. Yo lo que trato de, a ver, ahí lo importante, primero, que tengan acceso a la bibliografía, por un lado. Por otro lado, después cuando van a la unidad 1, se van a dar cuenta de que está material de la unidad 1, hay material audiovisual, videos más cortos, y después hay una película que es la de Los Miserables. Lo que trata de poner en contexto es justamente esa película, es, bueno, cuál era la situación de principio del siglo XIX, y el contexto de estas sociedades que venían fuertemente golpeadas producto de estas crisis, y de base lo que se ve es justamente las transformaciones que se van dando a partir de la consolidación y expansión del capitalismo industrial, ¿sí? En realidad es una película que es un poco larga, pero que bueno, que nos va a servir para, de alguna manera, entender cuáles fueron esas institucionalidades, es decir, por qué estos señores intentaban pensar en cómo reorganizar la sociedad a partir de esas, digamos, estudiar la sociedad, pero era estudiarlo para reorganizarla, es decir, esta idea del consenso, esta idea de volver a restablecer a restaurar lo que se había desestructurado, ¿sí? Es claramente un intento de búsqueda de orden, ¿sí? Búsqueda de recuperación de esa moral que se había desestructurado, moral que tenía base en instituciones como la religión, la monarquía, en un determinado régimen
económico productivo, y entonces que lleva, digamos, a intentar explicar lo social es esta búsqueda por volver a un orden, ¿sí? Que ese orden tenía que ser un orden alcanzado a través del consenso. Por eso se habla de una sociología inicialmente, se habla de una sociología del consenso, una sociología del orden, una sociología que desarrolla Comte, que toma Durkheim, ¿sí? Donde los motivos, los incentivos a entender y comprender científicamente lo social tenían su base en esta idea de, bueno, cómo recuperar eso que se pierde, cómo explicar lo que está pasando y recuperar lo que se transforma, lo que se transformó, ¿sí? Y bueno, Los Miserables, una película, creo que esa edición es una edición de los años 70, hay otra de los años 90 con Liam Neeson y Emma Thurman, que está buena, la que a mí más me gusta, pero en realidad esa que les dejé ahí es bastante también ilustrativa, digamos. Y aparte es un clásico, es una novela llevada al cine, digamos. Así que bueno, nada. Bien. Bueno, profesor, en cuanto pueda, yo voy a ir compartiendo lo que voy descargando. Voy a ir Sí, en compartiendo al grupo realidad de WhatsApp. no hace falta, por ahí sí, lo que te quiero decir es, si los que puedan, los que entren al aula, lo tienen directamente del aula, ¿sí? Eh, para no, digo, para que se puedan, para que se puedan matricular en el aula, ¿viste? Matricúlense en el aula, trabajen desde el aula, de manera también de usted aprender a transitar por el aula virtual, ¿sí? Bien, voy a dejar de Ah, compartir hasta acá, porque terminamos la unidad 1. Voy a ver el tema de la unidad 2. ¿Alguien levantó la mano también? No sé. Bien, a ver si puedo compartirles la unidad 2. No era profesor, pero ya le consulté. Ah, Gracias. Bueno, estoy viendo, sí, 2 segunditos que quiero ver una cosa. Bien. Dos segunditos, así miro. Funciona. No me funciona la clave del usuario. A ver, ahí está. Buenísimo. Bueno, finalmente estoy en el aula virtual, así que ahora les habilito acá el material. Cátedra B. Me dijo el compañero que ya lo tenían habilitado, pero bueno, por las dudas para ir después puliendo y viendo el material que existe, ¿sí? Acá lo que vemos, lo que está disponible es la bibliografía de Macionis, la bibliografía de Gibbons y la bibliografía de Ritzer, ¿sí? Después tienen la presentación de la unidad 1, si lo quieren ver en PowerPoint, 2 videos cortos sobre la Revolución Industrial y sobre la Revolución Francesa. Esto no debería estar, lo de la unidad 2 aún. Pero bueno, pueden acceder a todo el material de la unidad 1 para ir como viéndolo, ¿sí?
Bueno, ¿dónde está? Ah, bueno, está Los Miserables de 1978. Eso lo pueden ver también. Veo que está, listo, está. Entonces, tienen la unidad 1 ahí disponible para trabajar. Lo pueden descargar la bibliografía. Sería bueno que tomen contacto con el aula virtual, los que se pudieron matricular. Yo estimo que todos, o la mayoría, ha logrado vincularse al aula. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos con la unidad 2. Ustedes tenían para leer hoy el capítulo 4, ¿sí? ¿Pudieron ver algo del capítulo 4? ¿Qué leyeron acerca de Durkheim? ¿Qué pudieron ver acerca de Durkheim? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nadie quiere comentar nada? Profe, Sí, bueno, yo sí. lo leí a Durkheim y él principalmente se preguntaba sobre la relación que existía entre el orden y la moral y cómo evitar, digamos, lo que era la disolución de la sociedad. Ujú. Bien. ¿Quién más leyó algo de Durkheim? Por si les llamó algo la atención de Durkheim. ¿Nadie leyó el capítulo 4? Bueno, ¿pueden ver mi pantalla ahí? Sí, profe, sí. Ok. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bueno. Eh, Durkheim, ¿sí? Nosotros habíamos hablado que en esta unidad 2 vamos a, de alguna manera, desarrollar las teorías sociales clásicas, o los denominados clásicos, o la teoría social de base, ¿sí? A través de sus tres grandes referentes, que son Emily Durkheim, Karl Marx y Max Weber, ¿sí? Por una relación en términos de perspectiva y de principios, ¿sí? Vamos a desarrollar Durkheim primero, justamente porque Durkheim recupera postulados kantianos, ¿sí? Pero en términos cronológicos, eh, digamos, Marx, hacia mediados del siglo XIX, quien empieza a... Generacionalmente Marx es previo a Durkheim. De hecho, el Capital de Marx es sobre avanzado a la mitad del siglo XIX, y Durkheim, digamos, va a retomar esos postulados kantianos hacia finales del último tercio del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a trabajar primero justamente por esta relación con Comte, ¿sí? De manera de que ya hay una continuidad que le permita a ustedes tener cierta referencia en términos teóricos, ¿sí? Prácticamente
vuelve sobre esa pregunta de Durkheim, ¿sí? Vuelve sobre esa pregunta de la cohesión social, ¿sí? Cómo pensar la cohesión social en el medio de todo ese proceso que estaba implicando la transformación social digamos, de la sociedad moderna hacia avanzado el siglo XIX. Esta idea de la cohesión social con base en el orden y en la moral, es decir, recuperar orden y moral, ¿sí? Hay una particularidad en Durkheim, ¿sí? Que es que Durkheim va a, de alguna manera, perfilar y dar forma a esta idea de el método para estudiar lo social, ¿sí? El método sociológico y las reglas del método sociológico, que es uno de sus principales trabajos, lo que trata de expresar en las reglas del método sociológico es decir, bueno, ¿qué es lo social? ¿Cómo hay que abordarlo? Pero particularmente definiendo, ¿sí? Bueno, ¿qué es un hecho social? ¿Sí? ¿Qué debe mirar la sociología? ¿Cómo debe mirar la sociología? ¿Qué debe mirar a través de ese método sociológico? ¿Sí? A través de ese método. ¿Sí? ¿Cómo abordar lo social a través de ese método? Entonces, para eso, Durkheim define en las reglas del método sociológico lo que él cree es el objeto de estudio de la sociología. ¿Sí? Para Durkheim, el objeto, es decir, lo social, ¿sí? Debe comprenderse de esta idea del hecho social. ¿Sí? Pero además, dice Durkheim, el objeto de estudio de la sociología debe orientarse a comprender cómo ese hecho social se repite en el tiempo, cómo ese hecho social se cristaliza, qué grado, nivel de repetición tiene ese hecho social para cristalizarse y transformarse en una institución social. Dice Durkheim. Es decir, podemos abordar los hechos sociales de manera sistemática, científica, para eso está el método sociológico, pero debemos reconocer que los hechos sociales tienen cierta repetición, cierta sistematicidad que los cristaliza y esa cristalización termina configurando una institución social. Por lo tanto, para Durkheim, lo que la sociología debía estudiar, es decir, el objeto de estudio de la sociología, era justamente las instituciones sociales, la génesis, es decir, cómo surgen esas instituciones sociales y cómo se desarrollan, abordándolo desde la especificidad del hecho social. ¿Sí? Entonces, la sociología debe estudiar las instituciones sociales, su génesis y desarrollo. Los fenómenos que son atribuidos a la sociedad en su totalidad, y no centrada en acciones individuales, sino cómo las acciones individuales están condicionadas por lo social. Cómo eso que se expresa en un hecho social responde a una condición que se da socialmente, a una condición que se impone socialmente. Es decir, los individuos no deciden, los individuos no transforman de la nada o no pueden correrse de la nada de la condición que impone una institución social, ¿sí? Sino que los individuos están condicionados. Lo que está diciendo Durkheim es, hay una condición social y los hechos, y los hechos sociales y las instituciones
deben entenderse, explicarse y comprenderse, no desde lo individual, sino justamente de su determinación como social, como una determinante social. ¿Sí? Pero fuertemente en esta regla del método sociológico, y volviendo a sus raíces kantianas, dice justamente, todo hecho social debe abordarse sistemática y científicamente, es decir, como cosa observable y verificable empíricamente. ¿Sí? Ningún hecho social puede explicarse si no tengo validaciones empíricas, si no tengo verificantes empíricos, si no tengo observables empíricos, si no lo puedo medir y si no lo puedo explicar científicamente a través de esa medición, de esa rigurosidad, de la aplicación del método. ¿Sí? Hay que ser riguroso para explicar lo social, y esa rigurosidad tiene que ver con identificar, delimitar, describir, medir. ¿Sí? ¿Me explico hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Una parte, yo había leído que decía que él decía que nosotros, o sea, nosotros los seres humanos, somos producto de lo que la sociedad nos impone. Exacto. Vamos en base a lo que la sociedad nos imponía, por ejemplo, bueno, sea religión, sea educación, política, lo que sea. Y cada sociedad tenía una forma, por supuesto, de imponernos las cosas al ser humano. Sí, exacto. Lo que está planteando Durkheim ahí en su mirada, en su sociología, en el bagaje teórico durkheimiano, es justamente que el individuo, lo social, está por encima del individuo. Hay un cuadro donde muestra que como que nosotros estamos, o sea, está una persona y como estamos encarcelados, por decirlo así, dentro de todo lo que es la sociedad, digamos, que Sí. como que nos condiciona, digamos, todo lo que... Exacto. Sí. La palabra sería el condicionamiento. ¿Sí? Es decir, lo que está diciendo Durkheim es lo individual está fuertemente determinado por las estructuras y por el funcionamiento de lo social. Es decir, los individuos seguimos las normas sociales y la conciencia colectiva está por encima de lo individual, dice Durkheim. Me ha dado un ejemplo, por ejemplo, si voy a cierta facultad, ¿por qué voy, por ejemplo? ¿Por qué motivo? Pero siempre está condicionado para que lo que la sociedad nos impone, porque nos queda cerca, porque... Sí, ahí lo que se podría pensar, digamos, bueno, en un ejemplo como ese que vos traes, lo que se puede pensar es lo siguiente. Termino mi forma, supongamos, ¿no? En un tránsito por la institución, en un tránsito social, en una sociedad en donde la formación profesional tiene determinada valoración, tiene determinada significación. Se cumple con determinadas etapas en ese proceso de institucionalización, es decir, en ese proceso de educación y de preparación por la vida con el cual atravesamos, que es la institución educativa, en la cual vos atravesás 12 años, desde el jardín, la primaria, la secundaria, y supongamos que tener la posibilidad de que se presente el dilema de estudiar, ¿sí? Trabajar o estudiar y trabajar, pero en ciertos sectores sociales, ¿sí? Aparece este dilema de, bueno, tengo la posibilidad de ir a la universidad. ¿Sí?
Pero va a aparecer ese dilema como un dilema que en realidad se establece o que tiene su base en lo social, es decir, en el sentido de decir, tengo la posibilidad de ir a la universidad, me voy a transformar en profesional, pero ¿para qué me voy a transformar en profesional? Voy a, eh, voy a ser un profesional porque puedo acceder a mejores empleos una vez que termine mi formación superior, porque ser profesional tiene una valoración social distinta a otro tipo de trabajos, porque ser profesional permitiría que no solamente que pueda acceder a ciertos bienes materiales, sino también a cierto estatus social, ¿sí? Eh, Voy a ser profesional no solo porque quiero mejorar mis condiciones materiales de vida, sino también mis condiciones en términos de autorrealización y social, ¿sí? Pero eso no se construye, no se sostiene individualmente. Eso es una construcción social. ¿Por qué? Porque también vos vas a tener el dilema de decir, bueno, ¿y qué voy a estudiar? Y bueno, me voy a formar profesionalmente y acá tenemos que distinguir. Hay hay profesiones que socialmente tienen mayor reconocimiento que otras. Entre esas están para esta la que se están formando ustedes. Médico, abogado, ingeniero, arquitecto. ¿Sí? Debemos reconocer que hay profesiones que tienen cierto reconocimiento o prestigio social que las ubica en una posición diferente a otras o a nuevas profesiones. Por lo tanto, también la elección va a estar condicionada por eso. Pero fíjense, lo que parece ser una elección individual está fuertemente determinada por un componente social. Es decir, cómo la sociedad significa, valora y legitima tu profesión, cómo la sociedad construye una imagen acerca de lo que es, cómo la sociedad habilita, legitima los discursos profesionales, cómo la sociedad reconoce a determinados profesionales que se forman en determinadas profesiones, cómo funcionan ciertas institucionalidades a nivel social, como la justicia, como el poder legislativo, en donde la palabra y el tecnicismo y el estudio y la formación en determinadas profesiones tienen cierta validación. O una sustancial valoración relativa, por decirlo así. Entonces lo que estamos viendo es que eso que parecía una decisión individual, fuertemente está ponderado en el plano de lo social. Y entonces lo que parecía cuando yo dije, bueno, sí elegí la verdad, mirá, tuve la decisión individual de elegir esta profesión, y resulta que cuando empieza a pensar la decisión, veo que hay un fuerte componente social como determinante. Entonces, ¿qué dice Durkheim? Las decisiones individuales están fuertemente condicionadas por lo social. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, aparece este ejemplo. ¿Sí? El ejemplo que voy a decir, bueno, quiero ir a la facultad. Bueno, ¿qué pasa con la facultad? Es decir, ¿por qué decido formarme en una determinada profesión? Sí, vos podés decir, bueno, sí, me gusta el derecho, sí, te gusta el derecho, pero ¿qué condiciones de contexto están influyendo en esa decisión? Lo que dice Durkheim es que hay un fuerte peso social. ¿Sí? Pero eso pasa con todas, dice Durkheim, eso se da en los hechos sociales. Es decir, supongamos que él lo que distingue es, dice, un hecho social debe ser abordado de forma sistemática, científica, y hay que pensar en los fenómenos
atribuido a la sociedad en su totalidad y no centrado en las acciones individuales. Es decir, yo me voy caminando por la calle, se me desata el cordón, me levanto, me agacho, me ato el cordón. ¿Eso es un hecho social? No es un hecho social. No. No es un hecho social. Disculpe, también decía en una parte de las posibilidades que la sociedad te brindaba, por ejemplo, decía que no es lo mismo un joven que, bueno, nace en Inglaterra, la posibilidad que tiene de acceder a ciertas cosas como tecnología o educación o lo que sea, que uno, por ejemplo, que nace en África, por ejemplo. Esas posibilidades son diferentes, que la misma sociedad te brinda en realidad, por supuesto, condiciones. Totalmente, pero pensemos en nuestras sociedades, por ejemplo. Desde el punto de vista económico también. Sí, bueno, pero pensemos en nuestras sociedades. Nuestras sociedades también tienen diferencias relativas Sí, yo le digo lo que en espacio geográfico y territorial, no, pero digo para llevarlo al plano de lo para llevar al plano nuestro, sí, lo para el entiendo. plano nuestro. Es decir, el acceso Sí, acá a hay determinados servicios, bienes, posibilidades, oportunidades de formación en el centro puede ser diferente a lo que pasa en regiones más periféricas. ¿Sí? El acceso a tecnología en el centro puede ser diferente a las particularidades que tiene el acceso a la tecnología en regiones periféricas como la nuestra, o en regiones geográficas como la nuestra, ¿sí? Me corro del término periférico porque es un término más polémico, pero es decir, podemos encontrar diferencias territoriales y geográficas que se expresan, que claramente están expresando desigualdad en términos de condiciones, de facilidades, digamos que también, digamos, son condiciones que expresan cierto, a ver, que moldean también socialmente, ¿sí? Pero volviendo a Durkheim, lo que quiero que entiendan es esta distinción, esta distinción que él propone entre el hecho social, ¿sí? Acá lo vamos a ver, las instituciones y qué es un hecho social, ¿sí? Eso es cuando habla, entonces, yo leí, profesor, o sea, que está determinado por 3 factores que son la densidad de lo que usted estaba comentando, la densidad de población, el desarrollo de la comunicación y las ciencias colectivas, y es donde habla de la sociedad mecánica y la sociedad orgánica, que una era más primitiva y otra se basaba en la división de trabajo, o sea, es como relacionado a eso, ¿no? O sea, que depende del factor del entorno en las decisiones también. Sí, ahí lo que está, digamos, cuando Durkheim plantea esta idea de la solidaridad mecánica y orgánica para hablar de la división del trabajo social, ¿sí? Lo que plantea en esa distinción entre la solidaridad mecánica y orgánica, que ahora íbamos a avanzar sobre eso, es justamente, primero, lo que se ve es esta instrumentación de lo histórico comparativo, ¿sí? Esta recurrencia a mirar históricamente lazos sociales, particularmente lazos sociales preindustriales y lazos sociales en la sociedad industrial en la que Durkheim estaba sumergido, digamos, en la que estaba transcurriendo su vida. Por eso siempre sentamos las bases de que esta teoría social se desarrolla a partir de la modernidad, es decir, a partir y sobre todo a partir del momento histórico que implicó la expansión del capitalismo industrial. ¿Sí? Ahora bien, antes de pasar a esa distinción a la que recurre Durkheim para distinguir lazos sociales preindustriales y en las sociedades industriales, recurriendo a la mirada histórica comparativa a partir del fenómeno de la división social del trabajo,
antes yo quería mencionarles, ¿sí? esta definición de hechos sociales y de instituciones, pero para que quede claro, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, el objeto de estudio de la sociología, dijimos que era, para Durkheim, esta idea de génesis y desarrollo de las instituciones. Ahora bien, esos génesis y desarrollo de las instituciones se abordan desde un hecho social, ¿sí? ¿Qué son los hechos sociales? Son estructuras, fuerzas, un modo de hacer que está influenciado por la cultura y el contexto social. Básicamente la definición de hecho social es modos de actuar, pensar y sentir que son externos al individuo, pero que poseen un poder de coerción que se le terminan imponiendo, ¿sí? Es decir, esto que planteábamos con el compañero, es decir, yo creo que mis decisiones son individuales, decidí ir a la facultad a estudiar una determinada carrera, porque además esa carrera es validada, creo que voy a ser reconocido, pero esa decisión de que parecía ser individual es una decisión que tiene un fuerte componente social en relación a todos estos aspectos que yo describí que se ponderan socialmente. ¿Sí? Decir, bueno, ¿cómo está ponderada socialmente la profesión de la abogacía? Independientemente de momentos, situaciones, crisis que atraviesan las profesiones, que son productos también que muchas veces están relacionados con cuestiones que se marcan desde lo social. Pero esa decisión individual de asistir a la universidad, de formarme, de elegir una profesión, asistir a la universidad, atravesar 5 años de formación, ¿sí? ¿Es simplemente una decisión individual? En la perspectiva de Durkheim, o en la perspectiva durkheimiana, no. Para Durkheim, la estructura, y particularmente las instituciones sociales, ¿sí?, son las que rigen las conductas individuales. Por eso el hecho social es un modo de actuar, de pensar y sentir que es externo y que se impone positivamente. En el plano de lo cultural, ¿cuántas expresiones culturales que se sostienen sistemáticamente y se transforman en rutinas, costumbres, hábitos, que nosotros los tenemos como naturalizados y consideramos que son decisiones individuales? El de compartir un mate, el de compartir determinados espacios, el de compartir determinados ritos, ¿sí?, que tienen su explicación en la dinámica de lo social, ¿sí? Es decir, esta idea de, por ejemplo, el caso de la religiosidad en regiones como la nuestra, ¿sí? Es decir, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo termina una imagen religiosa saludándote en la entrada de una municipalidad, por ejemplo, o de una institución del Estado, por ejemplo? ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó? Ahí hay un cruce de instituciones. Y la gente pasa por al lado y probablemente esté naturalizado de que eso está ahí, y hasta se puede persignarse o hacer algún gesto asociado a la religiosidad. Y ese gesto es un gesto que se reproduce. Ese gesto es un modo de actuar. Es un comportamiento. No decir, bueno, la verdad que me fui a pagar me fui a pagar la tasa por servicio, pasé por la puerta del municipio, me persigné, había una imagen, pero la gente lo da como naturalizado.
Ahora, ese gesto, esa naturalización, eso que vos pases por al lado y digas, pero ¿en qué momento se cruzó esto con esto? Tiene que ver con que en realidad hay una legitimidad que opera en el plano de lo cultural religioso, en lo cual vos no discutís eso. ¿Me explico? ¿Me explico o no? Bueno, no quedó muy claro. Sí, sí, totalmente. Quedó claro, profesor, se entiende bastante eso. Bueno, Eso va, profesor, a lo que... entonces, para Durkheim, el hecho social, los hechos sociales no son individuales. Y este hecho social se puede distinguir entre hechos sociales materiales, dice Durkheim, como la burocracia, la forma de organización del trabajo, la forma de organización, funcionamiento de las organizaciones, el derecho, y lo no material. Cuando hablamos de la burocracia y derecho decimos material porque es lo, lo material en el sentido de lo que rige, ¿sí? En términos observables, en términos empíricos, y lo no material, aquello que rige del plano de lo cultural, de las instituciones, ¿sí? Esto que hablamos de la cultura, de la religión, de la política, ¿sí? Aparece en el plano de lo no material, ¿sí? Por lo tanto, estos hechos sociales pueden ser materiales, pueden ser no materiales. Cuando los hechos sociales se sostienen en el tiempo, se cristalizan, se reproducen sistemáticamente, se transforman en instituciones, ¿sí? Ahora bien, hasta acá estamos. Sí, profesor. Bien. Entonces, a partir de que usted, Sí, doctor. a partir de Sí, se reconocer, entiende bien, doctor. ok. Entonces, a partir de reconocer esta distinción conceptual entre el hecho social, cómo el hecho social se transforma en institución, cómo es la génesis y desarrollo de las instituciones, el objeto de estudio de la sociología, pero principalmente centrado en de entender lo social a partir de un método sociológico que pueda describir, que surja, se sostenga en lo observable, en lo cuantificable, en lo medible, ¿sí? Durkheim va a intentar, digamos, o mejor dicho, lo que hace Durkheim es justamente intentar explicar estas transformaciones a partir de describir, ¿sí? Y poner en perspectiva histórica lazos sociales, las formas de relaciones existentes, ¿sí? En las sociedades preindustriales y las sociedades industriales. Y lo hace en una de sus obras que se denomina justamente la división social del trabajo, perdón, la división del trabajo social, ¿sí? Donde lo que hace Durkheim es justamente pensar esta idea de, bueno, ¿qué características tenían los lazos sociales en las sociedades preindustriales? ¿Qué características tienen los lazos sociales en las sociedades industriales? ¿Sí? Para explicar todo esto que él veía como un proceso de desarticulación. Entonces, ¿cómo digamos, cuál es podríamos decir, la dimensión desde donde intenta explicar esos lazos? A través de cómo se expresa, ¿sí? A través de cómo se expresa la solidaridad, ¿sí? A través de cómo se resuelven los conflictos sociales en esas sociedades. A través de entender cómo se resuelve la cuestión moral
¿sí? En las sociedades preindustriales y en las sociedades industriales, ¿sí? Y es ahí donde pone, ¿sí? O trae esta idea de, bueno, en la mirada funcionalista de Durkheim, ¿sí? Esta idea de el derecho, ¿sí? Cómo se resuelve el conflicto moral y el papel del derecho en las sociedades preindustriales y en las sociedades eh, industriales, ¿sí? ¿Cómo se resuelve el conflicto moral? Eh, entonces, lo que puede describir Durkheim, ¿sí? Es que en las sociedades preindustriales, la solidaridad eh, que se configura en esos lazos sociales es una solidaridad de carácter mecánico, ¿sí? O solidaridad mecánica. ¿Por qué de carácter mecánico? Porque es una solidaridad justamente que se reproduce sistemáticamente a través de una fuerte conciencia colectiva, ¿sí? Una fuerte conciencia colectiva que está fuertemente determinada por lo cultural, por lo socioafectivo, por lo tradicional, ¿sí? Donde hay una baja especialización del trabajo, es decir, los sujetos, eh, hay una baja especialización y división del trabajo, ¿sí? Los sujetos producen para el autoconsumo con relaciones que no están fuertemente orientadas hacia el mercado, con eh, procesos de trabajo en los cuales las tareas son repetitivas en términos, y son repetitivas y eh, eh, menos requerimientos de especialización, ¿sí? Hay un fuerte predominio de la idea de comunidad, de igualdad, ¿sí? Y en donde el atentado a la moral, ¿sí? El atentado a la moral, el que se desvía, el que eh, genera cierta transgresión a la moral, ¿sí? El acto de transgresión a la moral, de alguna manera, se resuelve a través del derecho punitivo represivo. ¿Sí? Es decir, aquel que atenta contra la moral del grupo o contra la moral colectiva tiene que ser castigado. ¿Sí? Fuerte punitivismo, fuerte represión, para que esa transgresión se resuelva. Y para que ese que transgredió pueda volver a ser parte o a ganar, a volver a tener la confianza del colectivo. ¿Sí? Ahora bien, en las sociedades modernas industrializadas, esto cambia y lo que ve Durkheim es que justamente los lazos sociales están fuertemente atravesados por esta idea de la solidaridad orgánica. Orgánica en el sentido de que en las sociedades modernas hay una fuerte diferenciación entre los individuos, hay una fuerte división del trabajo con criterio social, hay una fuerte especialización del trabajo, cada sujeto cumple con una tarea, una función, cumple con una tarea, una función dentro de un proceso de trabajo en el marco de la expansión industrial. Esa conciencia colectiva es una conciencia débil, ¿sí?
que se sostiene en la idea de interdependencia funcional. Es decir, yo me relaciono y sostengo relación con otro porque necesito de otro, digamos, tengo necesidades específicas que me llevan a relacionarme con otro. Pero en sí la conciencia colectiva es débil. Y acá, a diferencia del derecho punitivo, las partes resuelven problemas a través de la intervención de una autoridad exterior. Por lo tanto, es a partir de la solidaridad orgánica y de esta expresión de la resolución de los conflictos morales mediados por un tercero, donde empieza a tomar forma esta idea de la institucionalidad del derecho. Es decir, los problemas en las sociedades industriales se resuelven a través del derecho restitutivo. Las partes tienen que resolver sus problemas, pero tiene que mediar un tercero. ¿Sí? Tiene que mediar un tercero capaz de garantizar autoridad, capaz de garantizar intervención, capaz de arbitrar. ¿Sí? Es decir, yo no puedo hacer el ojo por ojo, no puedo linchar a alguien que atente contra una norma cultural, no podemos lincharlo todos, sino que tiene que pasar por un proceso que lleve justamente a una restitución. ¿Sí? Y ese proceso tiene que estar mediado por un tercero externo. ¿Sí? Entonces, lo que ve Durkheim es que justamente estas sociedades orgánicas, las sociedades industriales, acá fíjense cómo empieza a tomar forma esta mirada de, bueno, ¿cómo funcionan nuestras sociedades? ¿Por qué hablamos de los lazos débiles? ¿Por qué hablamos de los lazos poco contenedores en nuestras sociedades? ¿Por qué hablamos de transformaciones de lazos sociales que se dan lugar a lazos más laxos y líquidos? Y bueno, porque en realidad nuestra sociedad contemporánea hoy tiene estas características de la sociedad moderna que empezó a ver Durkheim allá por cerca del último cuarto del siglo XIX, principio del siglo XX. Es decir, seguimos teniendo características de esta sociedad moderna. ¿Sí? Y la solidaridad orgánica es la que prima en sociedades como las nuestras. Y si tuviéramos que pensarlo en la perspectiva durkheimiana, acuérdense, estamos hablando de perspectiva de Durkheim. ¿Sí? Por lo tanto, esta idea del derecho restitutivo, ¿sí? Lleva también a entender en esta mirada de la solidaridad orgánica las funciones de las instituciones sociales. Y el derecho es una institución social. La justicia, la política, la religión, son instituciones sociales, ¿sí? Cuya materialización se da en las organizaciones, en los procesos burocráticos, en el derecho y las leyes que rigen y regulan las relaciones sociales. ¿Sí? Por lo tanto, estamos hablando de un hecho social. Y estamos hablando de un hecho social que se transforma en una institución. ¿Sí? Bueno, esa es la característica de las sociedades modernas en términos durkheimianos. Lo que ve Durkheim es los lazos sociales en las sociedades industriales tienen o se asientan en la solidaridad orgánica, los lazos sociales en las sociedades preindustriales se asientan en la solidaridad mecánica. En una el derecho es punitivo y represivo y en la otra el derecho es restitutivo. ¿Sí? Eso es lo que tiene que quedar claro. ¿Me explico hasta acá? Sí, profe, clarito, claro. Clarito. Sí, se entiende bien. Ok, bueno, hasta acá va a llegar el capítulo de hoy. Va por Profe. trabajar a través del Zoom. ¿Sí? ¿Podría explicar de nuevo la diferencia entre el derecho punitivo y el restitutivo? Porque no te escuché muy bien, la verdad. Entre el derecho punitivo y el derecho restitutivo. Sí. Y el derecho punitivo es justamente esta idea de
castigar, penalizar con castigo, reprimir a aquel que transgrede una norma de orden cultural, de orden moral, ¿sí? Aquel que atenta contra la moral del colectivo en las sociedades preindustriales, ¿sí? Debía ser castigado para, después de ser castigado, ¿sí? Poder ser aceptado de nuevo por el colectivo, ¿sí? Es decir, se desvió, se lo castiga, y una vez que se cumple con ese castigo, bueno, vuelve a ser, podríamos decir, confiable para el colectivo, ¿sí? Para la comunidad, porque justamente en las sociedades preindustriales su forma mecánica de funcionar, por eso se llama solidaridad mecánica, mecánica en el sentido eh, de orden, de reproducción, de sostenimiento sobre un orden colectivo, sobre relaciones que se reproducen sistemáticamente, históricamente, en esta idea de sostener la comunidad, de sostener lo colectivo, de sostener la moral, de sostener un orden, ¿sí? Y entonces quien atentaba contra eso debía ser castigado, digamos, ¿sí? Pero un castigo esta idea del castigo ejemplar, del castigo de dimensiones iguales al daño que generó, bueno, ¿cierto? Estamos hablando de lo represivo. Fíjense, el otro día justamente hablábamos con otro compañero y decimos, hay momentos en que en sociedades como la nuestra aparece ciertas expresiones ah, de estas formas mecánicas, es decir, esta idea de linchamiento, por ejemplo, a una persona que atentó contra bienes materiales de otra, ¿sí? Es decir, intentó, no sé, robarme el pasacasé, lo agarré, lo tiré en el piso, se me sumaron los vecinos, lo linchamos para que aprenda que no tiene que hacerlo mal, lo matamos a piña, lo matamos a patada, y lo dejamos tirado cuando que lo vengan a buscar. Es decir, esa recurrencia que por ahí raya lo salvaje en términos punitivos, es decir, yo te castigo por lo que voy a intentar hacer porque pero te castigo de una manera en la que, a ver, eh, no hay una mediación, ¿sí? No hay una mediación respecto a, bueno, para eso existe el derecho penal, para eso existe todo un sistema institucional, ¿sí? Orientado a restituir, ¿sí? Si yo lo que busco es constantemente reprimir, reprimir, reprimir y recurrir al castigo, lo que estoy haciendo es justamente exacerbar lo punitivo, ¿sí? Claro que no lo vemos así porque en realidad estamos mediados por un conjunto de mecanismos institucionales en donde eso aparece como, che, esto no puede ser, no, o hay gente que dice, no, sí está bien que lo maten a patada, pero después tenés un conjunto de mecanismos institucionales en los que esas instituciones están regulando y dicen, bueno, no, sí, se le salió la cadena a unos cuantos, pero hay como ciertos mecanismos institucionales que garantizan que eso no sea un acto que se dé sistemáticamente, ¿sí? En nuestras sociedades. Bueno, entonces el derecho punitivo va por ese lado, ¿sí? El que atentaba contra la moral, atentaba contra el colectivo, el que se desviaba, el que transgredía, era castigado, era reprimido, ¿sí? Lo que dice Durkheim es que en la solidaridad orgánica, sociedades modernas, industrializadas, donde aquel que transgrede, aquel que atenta contra la moral, ¿sí? El conjunto, el colectivo,
¿sí? Los conflictos individuales en las sociedades modernas se resuelven a través de el derecho restitutivo, es decir, se resuelve restitutivamente a través de la intervención de un tercero externo, es decir, ahí aparece un sistema, un mecanismo de instituciones, ahí aparece el derecho, ahí aparece el sistema penal, ahí aparece la justicia para decir, está bien, sí, hay un problema entre ustedes, hay que resolverlo, fulanito transgredió tal norma, fulanito atentó contra tal persona de tal manera, bueno, hay un conjunto de mecanismos orientados a garantizar que ese fulanito reciba el castigo, o reciba una pena que restituya, ¿sí? A la otra persona, ¿sí? A la otra persona contra la que atentó, ¿sí? Ese mecanismo de restitución, ese mecanismo de mediación entre las partes, ¿sí? Es lo que configura el derecho restitutivo en las sociedades modernas, ¿sí? La institucionalidad del derecho, la institucionalidad de los sistemas penales, del sistema judicial, del sistema de leyes que regulan las relaciones sociales, en la mirada durkheimiana responden a esta idea de la restitución, ¿sí? Las garantías de restitución, ¿sí? Garantía de restitución en el sentido de que no puede salir, tenemos conflictos entre los dos, yo no puedo hacer un ojo por ojo, un diente por diente, un mano por mano, yo no puedo salir, vos me pegaste un tiro, yo te pego dos, no. ¿Sí? Eso en nuestras sociedades los conflictos se resuelven de otra manera, ¿sí? Aun cuando, por eso digo, aun cuando a veces encontramos situaciones, casos, podemos ver que en lo cual se recurre a ese mecanismo preindustrial de las sociedades preindustriales o a ciertas resoluciones primitivas de conflictos individuales, ¿cierto? Pero bueno, lo que rige en términos de institucionalidad en la mirada de Durkheim y particularmente que caracteriza la solidaridad orgánica en términos durkheimianos, ¿sí? No sé si me explico. Sí, profe. Sí, no, profe, bastante sí, se explica, se explica. Bueno, hasta acá vamos hoy. Y bueno, esperemos que la semana que viene, bueno, tienen la bibliografía ya toda disponible en el aula, está el material audiovisual, esperemos que la semana que viene volvamos a la presencialidad. Y hasta acá vamos en el día de hoy, sigan leyendo Durkheim, vuelvan a la lectura del capítulo 4, tenemos Durkheim, Marx y Weber, y tenemos para trabajar lo que queda de Durkheim, lo que queda y Marx la semana que viene, ¿sí? Todos pusieron su nombre acá en el chat. Hola, doctor. Doctor, ¿tomó asistencia? Disculpe porque yo llegué un poquito tarde. Pongan su nombre en el chat, por favor, y ahí yo después lo paso en blanco para volcarlo a la planilla. Bueno, gracias, doctor. ¿Cuántos conectados tenemos? 51. Ah, perfecto. Bien, bueno. Ok, hacemos así entonces. Perfecto. Muy bien. Gracias por estar del otro lado y seguimos el martes que viene. Profe, gracias. Ok, hasta luego. Gracias, profesor. Adiós.